Buenas tardes. Siguiendo con el análisis de la metodología de Box-Jenkins para el abordaje de modelos de tipo ARIMA, lo que vamos a hacer es ver las distintas etapas del proceso, cómo irlas desarrollando. Entonces, como presentamos en la clase anterior, la primera etapa es la etapa de la identificación. Entonces, en este primer paso, las principales herramientas en la identificación van a ser la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, así como los correlogramas resultantes. Entonces, la autocorrelación parcial es el concepto que analizamos en su momento cuando estábamos estudiando los modelos multivariados. Entonces, la autocorrelación parcial mide la correlación entre las observaciones separadas K periodos y mantiene constantes las correlaciones en los rezagos intermedios, es decir, en los rezagos que son menores de K. Es decir, que la autocorrelación parcial es la correlación que hay entre el valor I sub t y el valor I sub t menos k después de eliminar el efecto de las I que se encuentran en el medio, ¿sí? Entre t y I sub t menos k. Bien, entonces, ¿cómo vamos a identificar frente a qué modelos nos encontramos para poder continuar con la metodología? Entonces, acá tenemos una tabla que nos permite tener una idea respecto a cómo va a ser el comportamiento de la FAC y de la FACP frente a las distintas situaciones o a los distintos escenarios, ¿no? Si nos encontramos frente a un proceso AR o frente a un proceso MA o frente a un proceso ARMA. Entonces, si estamos trabajando o si nos encontramos frente a un proceso de tipo autorregresivo de orden P, lo que vamos a observar en la función de autocorrelación, lo que vamos a observar es un decrecimiento exponencial, o también puede que se presente un comportamiento de ciclos amortiguados, ¿sí? Un comportamiento infinito. Vamos a observar un comportamiento infinito con cualquiera de estas dos características en la función de autocorrelación. Y siempre frente a un proceso AR autorregresivo, la función de autocorrelación parcial va a presentar un comportamiento finito. Esto quiere decir que vamos a observar una interrupción, y esa interrupción se va a identificar en el rezago P. Entonces, por ejemplo, en este gráfico en particular, ¿no? Podríamos observar una situación como esta, donde la interrupción se da en el segundo rezago, ¿sí? Lo mismo que acá, la interrupción se da en el segundo rezago. Entonces, dado que la función de autocorrelación se comporta de forma exponencial o de forma cíclica, y si tuviéramos un comportamiento de este tipo, bueno, estaríamos frente a un modelo autorregresivo de orden 2. Entonces acá la que me va a dar el orden del proceso es la función de autocorrelación parcial.
¿sí? La naturaleza de la función me la va a indicar la función de autocorrelación. Y el orden lo voy a poder observar en la parcial. Si estamos frente a un proceso de medias móviles, ¿no? Un proceso MA, lo que vamos a observar es que se revierten. Fíjense que se revierten los patrones, ¿sí? Es decir que si estamos observando la función de autocorrelación, lo que vamos a ver es que esta tiene un comportamiento finito y se interrumpe en el rezago Q, donde el Q es lo que me estaría indicando el orden del proceso de medias móviles. Y por otra parte, lo que voy a tener que observar en la función de autocorrelación parcial es un comportamiento infinito, que puede ser decreciente, exponencial, o de ciclos amortiguados, ¿sí? De ciclos amortiguados, que cada vez son más chiquititos. Entonces, en este ejemplo, el número de orden, entonces me lo va a dar la función de autocorrelación. Entonces, como acá se interrumpe, de nuevo, en el segundo, puede ser bajo un formato de este tipo, o bajo un formato de este otro tipo, estaríamos frente a un proceso de medias móviles de orden 2. Bueno, y después teníamos los procesos combinados, ¿no? Donde tenemos un término asociado a un proceso de autocorrelación y un término, uno o más términos asociados a un proceso de medias móviles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Fíjense que en ambos, ¿no? Vamos a observar un comportamiento similar, que es infinito, que puede ser con un decrecimiento exponencial o también de ciclos amortiguados. Pero este comportamiento ocurre luego, bueno, en el caso de la función de autocorrelación, esto vamos a observar que ocurre luego de Q menos P desfasajes, mientras que en esta otra situación estaríamos observando que la interrupción ocurriría luego de P menos Q desfasajes. Bien, entonces no hay una receta, digamos, esto es una forma visual, ¿no? Y empírica de identificar frente a qué tipo de proceso nos encontramos. Y en muchos casos, bueno, es casi que con prueba y error, ¿no? Estos nos dan estos gráficos, los correlogramas, nos van a dar una idea, pero bueno, después tenemos que demostrar que realmente hemos encontrado el formato adecuado, ¿sí? Para el modelo. Bien. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense que siendo la primera gráfica la función de autocorrelación y la segunda la función de autocorrelación parcial, bueno, si estas, para el caso del inciso A, si estas fueran las gráficas, y estaríamos frente a un proceso AR2, ¿no? Mientras que en el B, ¿no? El ejemplo B, justamente se revierten los comportamientos. Acá tenemos un decrecimiento, un comportamiento infinito, y en cambio acá tenemos una interrupción en la función de autocorrelación, que se da en el segundo periodo. Así que, si este fuera el caso, estaríamos en un proceso
de medias móviles de orden 2. Bien, y en esta otra situación tendríamos un comportamiento para la función de autocorrelación infinito con decrecimiento, y en lo que hace a la función de autocorrelación parcial, también hay un decrecimiento infinito. Entonces, al parecer, esta es una combinación entre los dos procesos, así que sería un proceso ARMA, ¿no? Donde el orden para las medias móviles me la da la función de autocorrelación, y en el caso de el proceso autorregresivo me lo da la función de autocorrelación parcial. Entonces pareciera ser, acá un 1, pareciera ser que estamos frente a un proceso ARMA. Bueno, entonces vamos a trabajar con los datos del Producto Bruto, ¿no? Que se encontraban en el archivo con el que hemos estado trabajando, que está denominado como GDP, ¿no? Pero vamos a trabajar con el logaritmo, por supuesto, así como hemos estado haciendo, con el logaritmo de GDP. Y vamos a pedir los correlogramas. Entonces, cuando vayamos a sacar el correlograma, vamos a pedir el correlograma, que nos tire el correlograma con los intervalos calculados a partir de la fórmula de Bartlett, ¿no? Y entonces vamos a tener este comportamiento. Las bandas que vemos en el gráfico, ¿no? Acá las bandas que se ven en el gráfico están calculadas para un 95% de confianza, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos que hasta el rezago 23, hasta el rezago 23, ¿no? Tenemos aquí que los coeficientes son significativamente distintos de 0, ¿sí? Ya en el rezago 23, que nos queda por debajo de la banda de confianza, ya a partir de ahí tomarían valores significativamente iguales a 0. Y en el caso de la función de autocorrelación parcial, el único que es significativamente distinto de 0 es el primero, ¿sí? Bien, entonces, el primer rezago. Bueno, vamos a ver en todo caso en Gretel cómo sacar este gráfico. Bueno, como la serie de tiempo, ¿no? El logaritmo del PBI de los Estados Unidos es no estacionaria, antes de continuar con el proceso, este sería el gráfico para el logaritmo del PBI. Pero nosotros hemos estudiado, y de hecho esta presentación, ¿no? Que tienen las funciones de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, nos están indicando que no son estacionarias, que no sería una serie estacionaria. Entonces, es muy importante respetar la condición que tiene la metodología, y eso es que
debemos convertir a la serie en estacionaria antes de aplicar la metodología de Box-Jenkins. No, en las unidades anteriores lo que vimos es que cuando trabajamos con las primeras diferencias para el logaritmo del PBI, se lograba la estacionalidad para dicha serie, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver eso ahora en el Gretel. Las salidas que me va a arrojar el Gretel una vez que yo haya calculado las diferencias. Estas serían las diferencias del logaritmo de GDP, las primeras diferencias, donde GDP estamos haciendo referencia al producto, ¿no? Al producto de la economía. Entonces, fíjense, ¿no?, qué comportamiento tiene. Habíamos dicho que acá estaríamos observando que tenemos dos rezagos que son significativos, ¿no?, que son los relacionados al periodo 1 y al rezago 1 y al rezago 2, por ahí también podría ser el 5. Y en el caso de la función de correlación parcial para la diferencia, estaríamos trabajando, o tendríamos que el coeficiente es significativamente distinto de 0 en el rezago 1 y en el rezago 12. Bueno, por ahí también el 30 podría considerarse de esa manera. Bien, entonces, si el coeficiente de correlación parcial fuera significativo solamente en el rezago 1, bueno, podríamos haber dicho que estábamos frente a un modelo AR1. Pero bueno, no es así, ¿no? Fíjense que no es así. Entonces supondremos que para el proceso que generó la serie del logaritmo del PBI o de GDP, en primeras diferencias, es un proceso de tipo MA, ¿sí?, de medias móviles de orden 2. Entonces, tenga en cuenta que a menos que la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no estén bien definidas, va a ser difícil elegir un modelo sin estar trabajándolo, ¿no?, probando. Esto que veíamos al inicio, ¿no?, en el cuadrito, en este cuadrito, en este primer cuadrito de acá, o lo que veíamos también en los ejemplos que aparecen en el libro de Gujarati acá. Y bueno, son ejemplos de texto, ¿no? Por lo tanto, en la realidad no van a estar tan bien diferenciados, y no va a ser siempre tan sencillo de decir, me encuentro frente a un proceso de autocorrelación puro o me encuentro frente a un proceso de medias móviles puros o frente a una combinación. Y bueno, entonces lo que va a haber que hacer es presentar tentativamente un modelo, probarlo, y si no funciona, volver a arrancar con otro modelo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, por eso es que se dice que es medio un arte trabajar con esta metodología, ¿sí? Porque hay que entrenar el ojo para ver, identificar,
¿no? Frente al tipo de proceso en el que nos encontramos. Bien, entonces una vez que identificamos razonablemente el tipo de proceso en el que nos encontramos, vamos a pasar a la estimación del modelo ARIMA. Entonces, fíjense que acá tienen el gráfico de las primeras diferencias del logaritmo de GDP, ¿no? Contra el tiempo. ¿Sí? En el eje horizontal tenemos al tiempo. Entonces, para empezar, parece que sí es una función estacionaria, ¿no? Que es una condición que debe verificarse, porque bueno, se comporta, ¿no? Razonablemente en torno a lo que parece ser acá una constante, ¿no? Se va moviendo razonablemente en torno a esa constante. Bueno, pareciera que tampoco habrían problemas serios de dispersión, salvo que por acá al final pareciera que la dispersión es menor que la que se observó al comienzo, pero en principio pareciera que está razonablemente estacionaria. Si esto fuera significativamente, esto fuera un problema significativo, bueno, eso va a saltar al momento de probar el modelo. Bueno, entonces, nosotros dijimos que nos quedamos con un modelo de medias móviles de orden 2. Entonces, ahora sí vamos a ir al Gretel para ver cómo calcular ese modelo. Entonces, vamos a compartir acá el archivo de Gretel. Y entonces nosotros necesitamos plantear un modelo ARIMA. Y trabajando en Gretel es sumamente sencillo. Nos vamos a modelo, series de tiempo univariantes, y la primera opción es la de los modelos ARIMA. Entonces, fíjense que el modelo, nosotros no necesitamos, si bien la metodología exige que trabajemos con la serie estacionalizada, esto sería con la diferencia, las primeras diferencias de GDP, no necesitamos hacer esa transformación porque esta sentencia realiza eso dentro de las operaciones internas de esta sentencia, ya queda realizada esa transformación para la variable logaritmo de GDP. Entonces yo lo único que le tengo que decir es que la variable dependiente es GDP. Y nosotros trabajamos bajo un modelo que no presenta estacionalidades. Estacionalidades es cuando queremos avisarle al modelo que pueden haber situaciones, por ejemplo, de cambios estacionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, no sé, propios de las fiestas, ¿no? De las celebraciones que hay a fin de año, o consumos propios asociados a las temporadas de vacaciones. Si hubiera ese tipo de situación, bueno, uno podría dejarlos planteados acá, ¿no? Que en el modelo AR1 se presenta, no sé,
una situación de estacionalidad cada 3 unidades de tiempo. Pero bueno, como eso no lo vemos nosotros, esto tiene que quedar en 0, ¿sí? Estos 3 casilleros tienen que quedar en 0. Entonces, bueno, le tenemos que decir qué tipo de modelo vamos a plantear. Que en nuestro caso habíamos dicho que es un modelo MA de orden 2. Y respecto a el autoregresivo, no, 0. ¿Sí? Y sí le tengo que decir que a esta variable hay que integrarla una vez para que sea estacionaria. ¿Sí? Si yo hubiera decidido trabajar con la diferencia del logaritmo de GDP, bueno, entonces acá tendría que poner 0, porque ya a la diferencia del logaritmo de GDP no la tengo que, ya está integrada, es integrada de orden 0, entonces acá le estaría avisando que estoy trabajando con una serie integrada de orden 0. En cambio, el logaritmo de GDP no es integrada de orden 0, sino que es integrada de orden 1. ¿Por qué? Porque se estacionaliza en primeras diferencias. Bueno, y acá me pregunta si incluye una constante, le dejé que sí, ¿no? Porque parecía, en el gráfico habíamos visto que parecía que el valor del logaritmo de GDP, de las diferencias de GDP, oscilaban, ¿no? No precisamente en torno a 0. Así que bueno, le dije que sí. Acá dejamos habilitada entonces incluir la constante. Esto no hace falta y dejamos por el método con el que trabaja, dejamos el de máxima verosimilitud exacta como ya viene por configuración. Y le damos a aceptar. Entonces nos va a arrojar esta salida, que es la que ustedes tienen en las notas, ¿sí? Entonces, de hecho, en las notas de clase, ustedes tienen 2 salidas. Una es esta de acá, en la que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si los coeficientes del modelo ARIMA son significativos. En este caso, como estamos trabajando para un MA2, tenemos 2 valores de el parámetro, ¿no? Que en nuestro caso, a ese le habíamos llamado beta. Y acuérdense que si revisan las notas de las clases anteriores, al parámetro de los modelos MA les habíamos llamado beta. ¿Sí? Entonces teníamos beta sub 1, beta sub 2, en este caso tenemos 2 parámetros, beta sub 1 y beta sub 2, nada más que el software le llama tita 1 y tita 2. Bien, entonces fíjense que este modelo, los parámetros resultaron ser significativos. Entonces, está bien, igual ahora le vamos a hacer otro chequeo más, pero en principio parece ser que está correctamente identificado el modelo MA2. Bueno, lo que tienen también en la salida es qué pasa si trabajo con las primeras diferencias, ¿no? Entonces yo acá le pido añadir primeras diferencias de la variable seleccionada, que sería el logaritmo, y vamos al modelo, de nuevo, modelo, serie de tiempo univariantes, ARIMA, y en este caso, lo único que va a cambiar, bueno, la variable dependiente son las primeras diferencias, y acá esa variable ya es estacionaria, no hay que diferenciarla, entonces dejo el resto tal cual. Esto, como dijimos, no hace falta.
y le doy a aceptar. Bueno, entonces van a ver que los coeficientes, ¿no?, son los mismos que los que obtuvimos en este modelo, el modelo 2, ¿no? A ver si puedo abrir el 1 también. ¿No? Si se fijan, los coeficientes son los mismos, ¿sí? Estamos trabajando con los mismos. Y por supuesto que en ambos casos son significativos. Es el mismo modelo, ¿sí? Da lo mismo trabajarlo así, de una manera o de la otra. Bueno, entonces. Bien, entonces, una vez que tenemos el modelo, necesitamos hacer la verificación de diagnóstico. Para terminar de aceptar este modelo como el más adecuado para hacer un pronóstico, lo que vamos a necesitar son los residuos del modelo, ¿sí? Entonces, como siempre, van a pedirle a Gretel que les guarde los residuos de la regresión, y acá la grafiqué. Fíjense que se ve, ¿no?, que ahora la esperanza es igual a 0. ¿Por qué? Porque la idea es que los residuos del modelo sean ruido blanco, ¿sí? Entonces, y de hecho, también estaría buscando que los residuos, no solo que sean ruido blanco, esto es que tenga esperanza, que la esperanza sea constante, que la varianza sea constante, que no haya correlación entre dos, o sea, que la correlación entre dos retardos, ¿no?, que se encuentran en dos momentos de tiempo, dependa del tiempo. Eso no puede pasar, esa correlación. Entonces, necesitamos que los residuos sean ruido blanco. Por eso es que acá los dibujé. Parece que están comportándose razonablemente como ruido blanco. Otra cosa que podemos pedir para ver si tienen un comportamiento de ruido blanco o no, es el correlograma de los residuos, ¿no? Porque tiene que pasar lo mismo que habíamos dicho para cualquier serie que tiene un comportamiento de ruido blanco o es un proceso de ruido blanco. Y de hecho estas lo cumplen, porque fíjense que en todos los casos, ¿no?, las barritas se mantienen dentro de las bandas de flotación. Por ahí esta, ¿no?, y estas se salen un poquito de la banda de flotación, pero en general están razonablemente dentro de las bandas de confianza, perdón, no de flotación, bandas de confianza. Entonces, como vemos en la figura, ninguna de las autocorrelaciones ni las correlaciones parciales son estadísticamente significativas de manera individual. Entonces, los correlogramas de la autocorrelación y la autocorrelación parcial da impresión de que los residuos estimados son puramente aleatorios. Y por lo tanto, ya no sería necesario seguir probando con otros modelos ARIMA, ¿sí? Acá encontramos uno adecuado. Otra cosa que podemos ver de los residuos es que verifiquen normalidad, que podemos pedirle el test de normalidad a los residuos dentro de las mismas opciones del modelo. Y estos, fíjense que son normales, ¿sí? Tienen un comportamiento normal. No sé por qué no me quedó en imagen el valor del chi cuadrado calculado, que de hecho da significativamente, o sea,
tomó el valor adecuado para no rechazar la hipótesis nula, donde acá acuérdense que la hipótesis nula es que se distribuyen normales. Bueno, entonces, una vez que ya verifiqué de que el modelo es adecuado, puedo pasar a la fase del pronóstico. Ustedes en la bibliografía van a ver que esta fase, ¿no?, es un poquito más engorrosa porque el software que utiliza Gujarati te pide hacer las transformaciones, eso que hicimos innecesariamente nosotros de transformar al logaritmo de GDP en primeras diferencias. Bueno, con Gretel no hace falta hacer ese tipo de transformaciones, ¿sí? Directamente podemos introducirle los valores como hicimos ahora para que nos calcule el modelo. Así que no va a ser necesario realizar ninguna transformación adicional. Lo que quiero decir es que nuestro modelo, como lo estamos trabajando para las primeras diferencias del logaritmo de GDP, cuando vayamos a hacer pronóstico con el modelo que se genera, vamos a tener el pronóstico para el incremental del logaritmo de GDP, no para el logaritmo de GDP. Entonces, una vez que hacemos el pronóstico, es como que, hay que deshacer la transformación, ¿no?, y volver de el incremental al logaritmo, ¿sí? Pero eso no hace falta trabajando con Gretel. Entonces vamos a ver cómo hacer pronóstico con las herramientas de Gretel. Bien, entonces volvemos a Gretel. Y acá tenemos nuestro modelo, ¿no? El modelo que generamos para el logaritmo de GDP. Entonces, nos vamos a ir a análisis y dentro de análisis vamos a entrar en predicciones. Fíjense que nos está diciendo, no hay observaciones disponibles para hacer predicciones fuera de la muestra. O sea, nosotros teníamos una muestra que, si no me equivoco, eran 244 unidades de tiempo, ¿no? Y lo que me está avisando acá el software es que, bueno, vos tenés esas 200, ¿cuántas unidades de tiempo hacia adelante quisieras predecir? O sea, el número de observaciones que vamos a añadir mediante la predicción. Como nuestros datos eran trimestrales, tenemos cuatro trimestres por año, podríamos pedir 8, o sea, para que nos haga predicciones 2 años a futuro. Entonces, le damos a aceptar. Entonces ven que dice que el dominio de la predicción va a ir desde el 2008, primer trimestre del 2008, hasta el último trimestre del 2009. ¿Sí? Acuérdense que nuestra serie terminaba en el último trimestre del 2007. La otra cosa que le voy a decir es que la predicción sea dinámica fuera de la muestra. ¿Qué quiere decir esta selección, que es este botoncito que tenemos acá marcado? Quiere decir que me va a hacer la predicción para el primer trimestre, y después, para hacer la predicción para el primer trimestre del 2008,
hace la predicción para el primer trimestre del 2008 y después para hacer la predicción del segundo trimestre del 2008, va a utilizar el valor encontrado para el primer trimestre del 2008. O sea que a las predicciones que va generando, las vuelve a meter dentro de la muestra para predecir la unidad de tiempo siguiente. Y acá le puedo pedir el número de observaciones que me represente antes del el primer trimestre del 2008, que podrían ser 100 o podrían ser, no sé, 200. Nosotros tenemos 244, entonces le podemos pedir que nos... 244, sí, le podremos pedir que nos grafique 200 antes. Bien, y listo, no tocamos nada más. A ver acá qué era, representaciones del intervalo con línea superior e inferior o área sombreada. Bueno, le vamos a dejar las barras. Y le damos a aceptar. Bien, entonces me larga dos salidas. Una con el gráfico. Al final me dio un área y no las barritas. Una con el gráfico y otra con las salidas, ¿no? Para los intervalos de confianza del pronóstico. Bueno, fíjense que esto me permite ver qué tan bueno fue el ajuste del modelo, ¿no? Porque acá tienen el valor de la variable en verde, ¿sí? En verde, y el valor de la predicción, que asume el logaritmo de GDP, con el modelo que nosotros generamos. Entonces, a ver si lo podemos agrandar. No me deja. Entonces, es bastante bueno. A ver, así. Tampoco me deja. A ver, le voy a dar un minutito. Bueno, entonces, si prestan atención, ¿no? Es bastante bueno la predicción que hace nuestro modelo, que viene siendo la línea roja o naranja, con los valores de la variable, que es la línea verde. ¿Sí? Bien, y este último tramo que tienen acá, que les está mostrando el cursor, ¿no? Y que aparece en esa zona sombreada, es el pronóstico propiamente dicho, o sea, corresponde a los 8 trimestres que estamos prediciendo, ¿sí? Entonces, la línea, el área que está que tienen ahí, bueno, representa los intervalos del 95% para cada una de esas predicciones. Y como pueden ver, se hacen cada vez más grandes a medida, esos intervalos toman una amplitud mayor a medida que nos alejamos hacia adelante, hacia el futuro, en la predicción. Es lo que decíamos, ¿no? Que la predicción se hace menos estable a medida que yo trato de predecir algo para un momento en el tiempo que se encuentra mucho más adelante. Bien. Bueno. Por cierto, en realidad acá nos queda, ¿no? el gráfico con la variable observada versus la estimada con la predicción, pero también podríamos haberlo pedido variable estimada versus observada contra el tiempo. Podríamos haberlas pedido solas, ¿no? Sin la estimación, sin el pedacito correspondiente al último periodo, ¿no? Del 2008 al 2009, que sería este gráfico que tienen acá. ¿Sí? Ahí sí amerita
el informe, puede que haga falta este, y si no, bueno, el que generamos recién. Ah, por cierto, ¿no? A ver dónde quedó. En esta, junto con el gráfico de las predicciones, ¿no? Les arroja esta salida, donde al final, o sea, justamente para los periodos que van desde el primer trimestre del 2001 hasta del primer trimestre del 2008 hasta el último trimestre del 2009, les va mostrando los intervalos de confianza. A ver, sí, ¿no? Los intervalos de confianza para las predicciones. ¿Sí? Ya. Bueno. Bien, entonces con eso ya tenemos los 4 pasos de la metodología desarrollados, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, recuerden que en general es un proceso de prueba y error, no siempre se visualizan tan claramente, ¿no? El comportamiento de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Entonces, con eso ya tendríamos completa lo que es la aplicación de la metodología a través del software. Gracias.